que vayamos juntos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer en el versículo 9. Aunque empieza en el 13, lo que vamos a compartir, que tiene mucho que ver con lo que escuchábamos del pastor Juan y de lo que ahora están haciendo los chicos en este momento. Tiene mucho que ver lo que hoy vamos a estar meditando. Mateo 14, 9. Entonces el rey Herodes se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Este terrible hecho fue la muerte de Juan el Bautista, el último de los profetas, el primer mártir en realidad del cristianismo. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Horrible escena. Entonces llegaron los discípulos de Juan, dice el versículo 12, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y acá quiero llegar, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y acá quiero detenerme. A Jesús le llega la noticia de que habían matado a Juan el Bautista. Para los que conocen un poquito de la historia, Juan Bautista era un pariente cercano de Jesús, probablemente un primo, que le llevaba 6 meses, era 6 meses mayor que él. Las madres se conocían, eran íntimas amigas, de hecho es una de las primeras, María, en ir a ver a Elizabeth cuando ella queda embarazada, María. Aunque no se vieron durante muchos años, el Señor Jesús tenía un aprecio extraordinario por Juan. Juan era la persona que había anticipado la venida de Jesús. Juan era el profeta que venía hablando de que se acercaba el Mesías. Juan fue el último y más grande de los profetas que habló de que el mundo se tenía que preparar para la venida de Jesús. Y muchos fueron bautizados en el Jordán. De ahí viene el nombre, Juan el Bautista, porque Bautista quiere decir el que bautiza, porque lo llamaron así porque Juan a todos les hablaba de que venía el rey. Prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. Es inminente la venida del rey. Y él preparó así el corazón de todo un pueblo para que cuando Jesús viniera encontrara corazones regados, corazones dispuestos que pudieran recibir la semilla de la palabra de lo que Jesús iba a decir. Juan, por decir la verdad, es decapitado. Lamentablemente la verdad tiene un precio y a veces es un precio alto. Y Juan muere como mártir, pero cuando Jesús se entera de esto se va lejos a un lugar desierto y apartado. Y aquí es donde quiero llegar al punto en que quizás vos estés. Quizás vos también, como Jesús, que siendo Dios y conociendo la historia y sabiendo que esto iba a pasar, le dolió profundamente la muerte de Juan. Y él necesitó apartarse. Él necesitó tomarse ese tiempo. Porque él era ser humano. Jesús es un ser humano. Es Dios, pero es hecho hombre. Y aunque como Dios sabía lo que a Juan le iba a pasar, moría su primo, moría su amigo, moría el único que realmente hasta ese momento entendía cabalmente lo que él venía a hacer. Moría el más grande de los hombres nacidos de mujer. Así lo tituló Jesús a Juan el Bautista. Y esto le trajo un profundo dolor y necesitó apartarse. Quizás vos también, como Jesús, quizás sabes un montón de cosas. Quizás hay muchas cosas que te son claras, pero no por saber las cosas, cuando esas cosas llegan es menos doloroso. Yo siempre supe que papá iba a morir, por supuesto. Sé que también mamá va a morir, es lógico. Pero cuando ocurrió el fallecimiento de mi papá, sentí un dolor muy grande. Porque que sepamos las cosas no significa que cuando esas cosas pasen el dolor sea menor. El dolor está en nuestra humanidad, está en nuestra realidad. Está en Ucrania, pero está en Zárate también. Está en nuestra realidad cotidiana. A nosotros también nos quitan cosas, a nosotros también se nos mueren seres queridos, a nosotros también se nos mueren ideales. Por más que sepamos que eso va a pasar, el dolor está, la tristeza está. Y como Jesús, quizás vos sientas que necesitas apartarte. Dice que Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto.
cuando como seres humanos somos lastimados, somos heridos, nos sentimos superados por la realidad que nos pasa, es instintivo el irnos aparte, es instintivo el alejarnos, es instintivo como el caracol meternos adentro de nuestra casita y ahí como la tortuga buscar refugio en nuestro propio caparazón personal. Y a veces ese caparazón es tan duro que absolutamente nadie lo puede penetrar, ni siquiera Dios. Y algunos pueden vivir meses, años y toda la vida encerrados en ese caparazón de dolor. El papá de mi suegro jamás superó lo que vivió durante la guerra. Nunca. Mi suegro me dice, papá fue otra persona, cambió dramáticamente, nunca más fue el mismo. Y se murió sin lograr superar ese gran trauma que fue esa guerra, ¿no? Lamentablemente, hoy el mundo está repitiendo una historia que debió haber quedado enterrada hace tiempo. Producto del desoír permanente, insistentemente, la voz de Dios. Este es el resultado. Pero no voy a entrar de nuevo en ese tema, sino en la necesidad que tenemos nosotros de creer que ese caparazón en el que estamos es el resultado de heridas profundas. ¿Pero qué pasó? Miren lo que pasó acá. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Si ustedes prestan atención al relato, Jesús se apartó en barco, pero la gente le sigue a pie. Es decir, la gente rodeó todo el lago de Galilea, todo el lago de Genesaret, y se fue a la otra punta caminando. Y yo no pude, cuando vi esto, dice que le siguió a Jesús una gran multitud, le siguió a pie desde las ciudades. Y esta frase a pie desde las ciudades, cuando la leí, nunca la había leído a través de este cristal, me evocó los grandes éxodos, ¿no?, que vimos en las fotos de estos días, ¿no? Los éxodos de las ciudades. Y la gente que no puede escapar de las ciudades que están siendo bombardeadas, ¿no? Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y déjame decirte que hay una enorme cantidad de gente que, aunque Zárate no esté siendo bombardeada por bombas físicas, el bombardeo emocional, el bombardeo humano, el bombardeo con que el enemigo está atacando nuestra sociedad, hace que mucha gente esté huyendo en su corazón, en su mente, en su espíritu, y buscando sin saber qué. Y Jesús dice, vio una gran multitud y tuvo compasión. Y quiero detenerme un cachito en esta palabra. La compasión es una de las fuerzas más grandes que existen. No es lo mismo que lástima. Porque yo puedo sentir lástima por algo y seguir de largo. Pero compasión viene de un término que significa pasión, que es padecer, que es sentir. Y el prefijo con significa juntamente. Compasión es padecer juntamente con. Es ponerme en el lugar de. No es solo sentir lástima, porque yo puedo sentir lástima por algo y cruzar la vereda y seguir tranquilo por la vereda de enfrente, ignorando lo que hay del otro lado. Como los del buen samaritano, que siguieron de largo su camino como si nada hubiera ocurrido. Pero en el buen samaritano justamente dice, fue movido a misericordia. La misericordia es el corazón hacia la miseria. Eso significa. Es inclinar nuestro corazón hacia la miseria, hacia la necesidad. Es tiempo de compasión. Es tiempo de que el Señor despierte en nosotros la compasión. Es tiempo de que en este momento en que el mundo ve la bandera a cuadros en el GPS, aparece la bandera a cuadros en el GPS de este sistema que va a cambiar, es tiempo que nosotros, que nos vamos con el Rey, ejercitemos la compasión. Y usted va a decir, pero yo estoy dolorido, Jesús también lo estaba. Pero yo tengo mis propios problemas, Jesús también los tenía. Pero yo acabo de perder un ser querido, Jesús también. Dice que Jesús, cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Cuál es nuestro sentir al ver estas cosas? No solo lo que pasa a decenas de miles de kilómetros de distancia, lo que pasa
en Zárate. Ayer fue noticia en Enlace Crítico, rescataron a un chico que se estaba por tirar del puente, lo rescata Gendarmería. Y el pastor Gustavo y su esposa pudieron hablarle a este muchacho para que desistiera. El suicidio no es noticia, pero es la primera causa de muerte en el mundo en las personas entre 18 y 35 años de edad. Primera causa de muerte por sobre el SIDA, por sobre las guerras, por sobre el COVID. Primera causa de muerte en países desarrollados es el suicidio. Cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Compasión. Porque tenemos compasión hacia los refugiados y está bien. Tenemos compasión a los que tienen hambre y está bien. Pero hay una enorme cantidad de gente que no encuentra solución para su caparazón y se quita la vida. Y es tiempo de que llevemos al Jesús de la compasión a esos corazones. Cristo vino para darnos vida. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, saliendo Jesús. Me encanta esta expresión, saliendo. Como que Jesús estaba hasta ese momento en su propia burbuja de dolor, porque era hombre, porque era humano, porque era amigo, porque era familiar del que había muerto. Pero saliendo Jesús de su propia esfera de autoconmiseración, de compasión, sale de esa esfera. Dice, saliendo Jesús, vio la multitud, tuvo compasión y actuó. Y esto es lo que Dios me invita a mí y a vos a hacer. Salir, ver, tener compasión y actuar. Porque a veces no queremos salir, pero a veces salimos y no vemos. A veces salimos y vemos, pero no nos pasa nada en el corazón. A veces salimos, vemos y nos pasan cosas en el corazón, pero no actuamos. Jesús completó el proceso. Salió, vio, tuvo compasión y actuó. Dios quiera que en este tiempo en que la humanidad está necesitando desesperadamente, que podamos salir de nuestra propia burbuja, sea de comodidad, sea de dolor también, poder ver la realidad de una enorme cantidad de gente que está saliendo de las ciudades a pie para buscar algo que en las ciudades no encuentra. Y en las ciudades hay muchas cosas, pero lo que la gente realmente necesita no está en las ciudades, no está en lo que la sociedad puede ofrecer, está en Jesús. Pero Jesús está en un lugar lejano, indicales cómo llegar, guíalos a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Miren cómo sigue la historia. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya ha pasado, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿No? Y a mí me causa bastante gracia esto porque nosotros tenemos esta costumbre, ¿no?, de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Mira, vos, Señor, está bien, vos sos Dios, pero vos sabés que yo tengo una idea fantástica. Mira, me encanta, yo te pido que vos me escuches porque quizás seguramente vos sos Dios, pero esto a lo mejor no se te ocurrió. Y esto que parece casi blasfemo, nunca lo reconoceríamos con los labios, pero lo hacemos. Porque nosotros le sugerimos a Dios el camino. Mira, Señor, mira, el lugar es desierto, chocolate por la noticia. Yo vine acá porque es desierto. Qué viejo eso de chocolate por la noticia, ¿no? Es muy viejo. Es de tu época, Miguel, ¿o no? Bueno, no. Pero eso quería decir en nuestra época que no hay ninguna novedad. El lugar era desierto, ¿no? El lugar es desierto. La hora ya ha pasado, despide la multitud. Y estas tres actitudes también pueden aparecer en nuestro corazón. El lugar es desierto. Mira, no es el lugar indicado para hacer lo que Dios quiere que yo haga. No estoy en el lugar indicado, no estoy en donde tengo la comodidad de hacerlo. La hora ya pasada no es el tiempo, mira, no es el momento. No es mi momento de servir, no es mi momento de ser maestro del taller de Jesús, no es mi momento de predicar el evangelio, no es mi momento de servir. No es la hora, no es el momento, no es el lugar, no es el momento. Despide a la multitud para que vayan, que ellos se hagan cargo de su problema. Que ellos se hagan cargo de su problema. No es el lugar, no es el momento, que se hagan cargo ellos. Y esto está en nuestro corazón. Este deshacernos, porque es el problema del otro. Que vayan por las aldeas y compren de comer. Que resuelvan su problema. Esto es muy de nuestra sociedad. Bueno, es su problema. Es su problema.
Ayer en los comentarios, hay de todo, ¿no? Abrí el enlace crítico y había 2 o 3 comentarios que decían por este chico, se salvó, gracias a Dios, qué bueno. Pero había un comentario, escuchen lo que decía, si a mí me hacen eso y me salvan, yo les hago juicio. Eso escribió. Yo lo leí 2 veces y digo, no entiendo. Y después lo entendí. Le van a hacer juicio, le harían juicio por haberle quitado el derecho de quitarse la vida. Le iba a iniciar acciones legales al que lo salvó de matarse. Todo es posible, ¿no? Pero yo digo, estamos muy, muy mal. ¿Cómo alguien va a opinar eso así? Es alguien que acaba de salvar su vida, que tiene una oportunidad. ¿Tan enfermos estamos de decirle voy a hacer una acción legal si a mí me salvan de matarme? Realmente es una cosa de locos. Que se hagan ellos cargo de su problema. Despídelos. 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 Y yo me pregunto cuántas veces, quizás no lo haría de manera explícita, pero en mi corazón está, que se vayan, que resuelvan su problema, que ya está, yo tengo los míos, yo tengo mi problema. Pero mirá lo que les contesta Jesús, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Claro, cuando Jesús plantea esto, ellos le dijeron, no tenemos acá sino 5 panes y 2 peces. Y siempre que nosotros ponemos el foco en la limitación humana y no en el poder de Dios, nos va a venir al corazón, despídelos. Porque nosotros no tenemos manera de resolver esto. Eran 5.000 personas, mirá el versículo 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que quizás había 15.000 personas ahí. Hay que alimentar a 15.000 personas. Claro, cuando los discípulos, Jesús les dice, denle ustedes de comer, ¿qué hacen los discípulos? Ven el mar de gente que había ahí. Miran algo que el Evangelio de Lucas nos dice, era un chico que vino con una canastita con 5 panes y 2 peces, y ellos hacen la ecuación. ¿Cómo hacemos? Nos decís que le demos de comer, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y yo me pregunto, y también te pregunto a vos, cuando miramos el desafío, ¿en qué está puesto nuestro foco? ¿En lo que tenemos nosotros o en lo que Dios puede hacer? ¿Dónde está nuestro foco? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está tu mirada? Cuando vos decís y mirás tu realidad, tu dolor, tu historia, cuando pones el espejo retrovisor en tu vida y mirás todo lo que viviste, lo que te pasó, todo lo que hoy es tu realidad y tu historia, decís, no, Dios no puede hacer nada con esto. Estás mirando los 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a 15.000? Absolutamente nada. Toda vez que nosotros miramos nuestra limitación en lugar del poder de Dios, la conclusión va a ser siempre la misma. No podemos hacer nada. Y es verdad. No podemos hacer nada. Qué bueno que ellos obedecieron a lo que Jesús les dice en el versículo 18. Tráiganmelos acá. Lo que ustedes tienen, dénmelo a mí. Lo que vos tenés, pero no es nada. Está bien, no es nada. Dámelo a mí, dice Jesús. Y dice que Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba, ¿no? Y toda esa multitud de gente se recostó. Y dice la palabra de Dios que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar
las mujeres y los niños. Tan impactante fue esta historia que es el primer milagro narrado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios está narrado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Fue una cosa extraordinaria. A medida que Jesús partía el pan, a medida que Jesús iba rompiendo esas hogazas de pan y esos pececitos, se iba multiplicando en sus manos y parecía como que el Dios creador volvía a crear nuevamente ante la necesidad de la gente. Hay 2 o 3 cosas en las que quiero subrayar acá. Lo primero, sobraron 12 cestas. ¿Por qué sobraron 12 y no fueron ni 11 ni 13? ¿Por qué 12? ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Es como que de manera indirecta el Señor les dijo, no solo hay, cuando yo doy, no solo satisfago el corazón y la necesidad del que le di, sino que queda para mí muchísimo más que lo que yo di. Este es el mensaje. Si nosotros nos quedamos con los 5 panes y los 2 peces, siempre van a ser 5 panes y 2 peces. Pero cuando nosotros damos lo poco que tenemos en las manos de Jesús, eso que nosotros damos, el Señor lo multiplica de tal modo que no solo satisface la necesidad de aquel que recibe, sino que además a mí me queda mucho más que lo que yo di. Así es Él, así eres tú, así es nuestro Dios. Siempre da para que sobreabunde. No estoy hablando de lo económico, porque uno generalmente tiende a sesgarse hacia cuando hablamos en estos conceptos, hablamos de lo económico, de lo material. No me estoy refiriendo solo a eso, aunque lo incluye, definitivamente lo incluye, pero me estoy refiriendo a la necesidad que cuando es puesta en las manos de Jesús, Él es capaz de multiplicar lo que nosotros podemos hacer. Y hay otra cosa más. Voy a leer de nuevo el versículo 19. A ver si ustedes tienen que detectar el error. Dice que tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, lo partió y dio los panes a la multitud. Dice así. Se los dio a los discípulos. ¿Y por qué se lo dio a los discípulos? Porque la tarea era de ellos. Denle ustedes de comer. Dios hace el milagro. Dios hace lo que el hombre no puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios no va a hacer. Jesús multiplicó el pan y los peces que los discípulos no podían hacer, pero no hizo lo que los discípulos podían hacer, que era repartir los panes y los peces a la multitud. Por eso yo, en esta mañana, en este año, en este tiempo tan especial, que parece que cuando nos habíamos liberado de una calamidad como el COVID, o casi liberado, porque todavía no está, arranca otra calamidad. Esto que lamentablemente, vuelvo a insistir, va a empezar a ser moneda corriente, no porque lo diga Bill Gates, sino porque lo dice la palabra de Dios. Esto que va a ser lamentablemente moneda corriente en los tiempos previos al arrebatamiento, nos tiene que movilizar a nosotros que la bandera a cuadros está a la vista. Cuando en un GPS uno ve la bandera a cuadros a la vista, sabe que ya queda poco tiempo en el auto. Y uno, si las nenas están dormidas, porque a lo mejor es un consultorio médico, uno va y les dice, despiértense chicas porque estamos por llegar. Uno se prepara para la llegada. Y es tiempo, iglesia, es tiempo. La noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es poco el tiempo que nos queda. Necesitamos capitalizar el tiempo que nos queda. En este momento en que la humanidad, hoy más que nunca, está sin rumbo, se está tirando de los puentes de la vida porque nadie, absolutamente nadie, puede resolver el problema. Se está yendo de las ciudades. Y esto está pasando literalmente. El COVID ha hecho que mucha gente crea que es más seguro el campo y hay toda una migración hacia las zonas periféricas y un abandono de las zonas urbanas. De hecho, hay todo
un reciclado de las oficinas en el microcentro en Buenos Aires, porque hay oficinas que no se han vuelto a ocupar más. Quedó en modo home office y quedó en home office. Y hay un montón ahí que están reciclando porque la gente no va a volver ahí. Pero esto que tiene una expresión física es en realidad una emoción, una necesidad que tiene la gente de huir de aquello que no le satisface. Y yo quiero animarte en esta mañana, si todavía no tomaste una decisión por Cristo, a que dejes esa ciudad espiritual donde has vivido hasta ahora y vayas a pie, caminando al lugar donde está Jesús. Que te movilices por tu cuenta, que seas proactiva en ir a donde está Jesús y le busques y te acerques, porque el Señor va a ser movido una vez más a compasión. Dios tiene compasión de vos. Dios tiene compasión de tu necesidad. Pero es imprescindible que le busques, que te acerques, que vayas al lugar donde está Jesús y le entregues tu vida. Porque sabés que va a ser Jesús, con lo poco que vos puedas darle, Él va a tomar eso que vos tenés, va a mirar, va a levantar los ojos al cielo, lo va a partir, lo va a bendecir y te lo va a devolver. Y vos que fuiste con hambre y necesidad a Cristo, vas a volver satisfecha. Porque el Señor viene a saciar los corazones sedientos. Vengan a mí todos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son porque serán saciados. Los que tienen hambre y sed serán saciados. ¿Cómo viniste en esta mañana? ¿Qué te trajo a este lugar? Decíamos al principio que bueno si viniste por algo, pero aún si viniste por casualidad, Dios no te trajo acá por casualidad. Hay una cisterna vacía en tu vida que no tiene agua que Cristo quiere llenar. Hay una necesidad profunda en tu corazón que en la ciudad no podés satisfacer, Cristo la quiere llenar. Cada día hay más adicciones, cada día hay más consumo de sustancias, cada día hay más ansiolíticos, cada día hay más antidepresivos, cada día hay más, porque las ciudades no logran satisfacer la necesidad del hombre. Y no de uno ni de dos, 15.000 personas salieron de acá y no se enteraron por WhatsApp porque no existía, sino que el boca a boca hizo que 15.000 personas, que era todo un número para una ciudad de esa época, fueran a un lugar desierto a buscar a alguien que estaba llorando la muerte de su amigo, pero que pudo salir de su burbuja, que miró y tuvo compasión de la necesidad y se acercó. Este es un tiempo especial, iglesia. Es un tiempo de llevar la palabra a los corazones. Es un tiempo de no decirle a Dios, ¿qué voy a hacer si solo tengo 5 panes y 2 peces? No te excuses delante de Dios diciendo, no es el tiempo, no es el lugar, no es el momento, que se hagan cargo. No, porque vas a escuchar que Dios te dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. ¿A quién le vamos a dar de comer esta semana? ¿A quién le vamos a llevar ese vaso de agua espiritual? ¿Qué vamos a tomar de nuestras vidas y decir, Señor, yo te entrego mis 5 panes y 2 peces para que vos lo tomes y lo multipliques en otro? No, pero yo no sirvo para nada. Yo soy demasiado grande, o yo soy demasiado joven, o yo no sé hablar, yo no sé ni por qué lado se abre la Biblia, yo no tengo idea de nada. Acordate, 5 panes y 2 peces. En tus manos, nada. En las manos de Cristo alimentan 15.000 y sobran 12 cestas. Todo depende de lo que vos hagas. Si lo poco que vos tenés te lo quedás vos, va a seguir siendo poco o nada. Pero ese poco en las manos de Jesús puede hacer realmente milagros extraordinarios. Yo estoy orando para que el Señor ponga un profeta que se acerque a este hombre poseído, a Vladimir Putin, y le lleve la palabra. Él no la quiere oír, no la va a oír. Pero qué bueno sería que se abra una brecha, como pasó en la antigüedad,
porque también Nabucodonosor estaba poseído y hubo un Daniel. Y pasó con Faraón, y pasó con Asuero, y pasó otras veces en la historia, en que Dios puso a la persona indicada. Hay que orar por eso. Pero entre tanto, oremos para que el Señor te use a vos como profeta, como mensajera de buenas noticias. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas del bien, de los que publican salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice Isaías 52. Dios dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermosos son. En tiempos de guerra somos mensajeros de la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Hoy más que nunca tienen relevancia estas palabras. La paz que el mundo da es tan frágil como una copa de cristal arriba de una mesa. Tan frágil como eso es la paz del mundo. Pero la paz que Cristo nos da es una paz verdadera. ¿Vos sos parte de esta paz? ¿Alguna vez entregaste tu vida al Señor Jesucristo como Salvador? Yo quiero invitarte a que hoy lo hagas. Porque vamos a oír de guerras, dice Mateo 24, y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Todavía no. Oiremos de esto y habrá pestilencias y terremotos, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Y mientras no es el fin, hay esperanza. Y mientras no es el fin, somos mensajeros de esperanza. Y mientras no es el fin, queremos decirte, en este domingo que todavía podemos predicar el Evangelio, no sabemos qué pasará el domingo que viene. Hablábamos con mi suegro que una semana antes del ataque estaban comiendo y viviendo normalmente. Y a los 5 días están en refugios a 80 metros bajo tierra. En 5 días cambió su vida, murieron hijos, murieron soldados, se quedaron devastadas las tierras, las casas. Terrible, una devastación total. En 5 días, ni tiempo de darte cuenta y cambió tu mundo. Así es el mundo, pero así es Dios también. La paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento. Y escuchando la obra de misioneros en Ucrania, haciendo corredores sanitarios para sacar a los chicos de los orfanatos, porque ellos siguen trabajando ahí, y siguen hablando, y siguen estando ahí, porque entienden que hay una misión. Y qué bueno es saber que yo también estoy acá por una misión, que este mundo también está en guerra. No es contra otro país, es contra la droga, contra la violencia, contra la muerte, contra el suicidio, contra el desaliento, contra la desesperanza, contra la soledad. Esos son nuestros enemigos. Y tenemos el remedio para esta enfermedad. Se llama Cristo Jesús. Murió por vos en la cruz del Calvario y resucitó para darnos justificación delante de Dios. ¿Has entendido esto realmente? Si Cristo nos trae libertad, dijo Él, vamos a ser verdaderamente libres. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo quiero invitarte a cerrar los ojos en este momento y que si no lo has hecho, entregues en este momento tu vida al Señor Jesucristo. Porque lo que contaba antes Juan y lo que estuvieron y están haciendo los chicos en este momento es ni más ni menos que el obrar de Dios en el corazón. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo hombre. Y Él vino, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida, una vida abundante. Esto dijo Jesús. Hoy vivimos vidas mezquinas, la sociedad vive una vida en cuotas, vive el momento, vive el día, vive el instante porque no sabe qué va a pasar mañana. Sin embargo, nosotros, queridos hermanas y hermanos, tenemos este tremendo privilegio. Este tremendo privilegio de poder confiar en un Dios que es así, en un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos recibe. Yo te animo a que hoy recibas al Señor Jesús. No te estamos planteando un formato religioso, no te estamos planteando un cambio de nada. Lo que sí te estamos planteando es un nuevo nacimiento, que no lo pueden hacer los hombres, ni los pastores, ni las iglesias, ni nadie. El nuevo nacimiento es algo que hace Dios. El mismo milagro que Cristo hizo sobre los panes y los peces, lo hace sobre tu corazón.
Al día de hoy la ciencia no ha encontrado ninguna manera de hacer lo que Cristo hizo en este capítulo. Del mismo modo, la ciencia no ha encontrado ninguna manera para cambiar el dolor más profundo del hombre, que es el dolor espiritual. La aflicción de espíritu, la soledad profunda, la necesidad de Dios. Eso es lo que está matando a la humanidad, más que las guerras, más que las pestes, más que el hambre. Vos y yo tenemos el remedio. Juan nos habló de los antibióticos. Nosotros tenemos un antibiótico espiritual. No nosotros, en realidad, solo lo administramos. Como los discípulos, ellos no multiplicaron los panes y los peces, pero los distribuyeron. Nosotros no tenemos el milagro, lo distribuimos. El milagro más grande que hay sobre la tierra es la conversión de un alma, la transformación del corazón a Cristo Jesús. Te invito a orar en este momento y entregar tu vida al Señor Jesucristo si no lo has hecho, diciéndole: Señor, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo firmemente. Entiendo hoy que no tengo posibilidad, que no tengo alternativa en mi vida, si no es a través de la obra de Jesús. Este es el tiempo. Este es el momento. Yo quiero pedirte, Señor, en este momento que más allá de las palabras humanas, que siempre son limitadas, tu Espíritu, Señor, hable a cada corazón hoy y puedas estar restaurando, sanando, liberando, permitiendo que nuestro corazón se abra a la palabra de Dios y podamos recibir a Jesús. Esta gente recibió el alimento físico. Les duró ese día. Al día siguiente volvieron a tener hambre. Dijo Jesús: el que tome de un agua común va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto le dijo Jesús a la samaritana, Juan capítulo 4. Dios quiere proveer a tu vida un agua eterna, un agua que apacigüe todo dolor, todo sufrimiento, el agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Él sigue haciendo milagros. Lo hizo acá, a orillas de este lago, alimentando a 15.000 personas. Lo hizo con Juan esta semana. Es el mismo Dios, es el mismo poder. Lo puede hacer en tu vida. Quizás viniste preocupado por un familiar, por un ser querido, y no sabes. Yo te animo a que hagas lo primero y más grande que podés hacer por esa persona: orar, clamar, pedirle a Dios que obre, que te abra una puerta hacia esa vida, que esa persona muestre una fisura en su coraza. Todos tenemos una fisura en nuestras corazas. Que Dios te muestre una fisura en esa coraza para que vos puedas llevarle la palabra de Dios. Que vos puedas llevarle la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser mensajeros de tu paz. Que podamos, Señor, en este tiempo de dolor, comunicar este glorioso mensaje, Señor. Es tiempo de buenas nuevas, es tiempo de buenas noticias. Ayúdanos a llevar el alimento espiritual a esas almas hambrientas, Señor. Muéstranos. Ayúdanos a salir de nuestra propia espiral de congoja, de tristeza, como estaba Jesús por la muerte de su amigo, pero él saliendo vio las multitudes y tuvo compasión
y se acercó y sanó. Que podamos imitar al Señor en esta secuencia. Que salgamos de nuestro ámbito propio, de dolor, auténtico, real, justificado, pero que vamos a salir un momentito de ahí y ver las multitudes y tener compasión y sanar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te invito, donde estás ahí quietito en tu lugar, a orar por alguien en esta semana. Que te tomes esta semana para clamar por alguien, por una persona. Tu Juan el Bautista personal, aquel cercano, aquella persona que vos sentís cerca tuyo, pero que trae tristeza, que trae dolor a tu corazón. Y le puedas estar pidiendo esta semana al Señor que te muestre la endija, que te muestre la endija a través de la cual llevar una palabra de esperanza. Que te muestre esa endija. Señor, te queremos agradecer porque nos ayudas a ser distribuidores de tu pan, porque podemos llevar el glorioso mensaje del Evangelio, pan del cielo, a los corazones hambrientos. Señor, la noche está avanzada y se acerca el día. Ayúdame a mí y a cada uno de nosotros a ser conscientes de este desafío. Señor, que nadie en este lugar se vaya sin haber comprendido que el Señor Jesús es el único que puede saciar nuestra hambre más profunda, nuestra sed interior, porque es el único que tiene el poder de traer a nuestro corazón lo que necesitamos. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te animo a tomar este desafío. Alguien en esta semana, ¿por quién estar orando toda la semana? Para que el Señor te muestre una endija